Hola, ¿cómo están chicos? Muy buenas tardes. Miren, el día de hoy vamos a hacer la otra sección de nuestro anteproyecto de tesis. Y ahora consiste en el planteamiento del problema. ¿Qué es en sí el planteamiento del problema? Bueno, el planteamiento del problema lo que busca son las características básicas que va a tener nuestro trabajo de tesis, como un buen problema de investigación, el cual pues vamos a tratar de absorber una nueva brecha de conocimiento. Ustedes ya son expertos en algunas de sus áreas de trabajo y lo que queremos es que ese expertise que ustedes ya tienen lo llevemos a un área de conocimiento donde pueda tener un impacto. También buscamos que sea lo suficientemente importante para contribuir al cuerpo de investigación existente. Ajá. Conduce a una mayor investigación. El problema debe de someterse a una investigación mediante una recopilación de datos y debe ser de interés para el investigador que busque justamente las habilidades de ustedes y siempre con un carácter ético. Entonces, nosotros si lo vemos, cuando hacemos la formulación del planteamiento del problema, buscamos que lo que vamos a investigar tenga una relevancia y que esa relevancia que vamos a indagar, a llevar más a cabo, pues permita llevar a un resultado donde se beneficie un grupo de la población con ese conocimiento. Y aquí tenemos que un planteamiento, de cierta manera, pues genera las siguientes partes. Uno, lo ideal. Dos, lo realista. Y tres, las consecuencias de si no se alcanza. Entonces, a ver, sería investigar, en este caso en el planteamiento del problema, qué es lo ideal para que las condiciones de mi problema o lo que yo quiero investigar sea todo perfecto y se dé como debe de pasar. La realidad es, pues, realmente cómo estamos aquí en México, cómo está Michoacán, Morelia y qué es lo que se espera obtener. Y por último, sería qué pasa si no lo investigamos, ¿no? A qué sector a lo mejor no voy a beneficiar, qué consecuencias va a haber y todo eso. Bueno, para todo esto, nuestra primera parte que tenemos que empezar a hacer es una investigación. Ajá. Ahora sí que esto va a ser también con la ayuda con sus asesores. Cuando ustedes los contactaron a sus asesores, algunos les dijeron que era proyecto que ya llevaba continuidad, otro iba desde cero, y bueno, para los que llevan continuidad, pues hay que acercarse a sus asesores a pedirles la información que les puedan proporcionar del proyecto y que tengan, y lo siguiente es indagar, en este caso con asesor, qué es lo que espera del proyecto en la siguiente fase con ustedes. Los que sea por primera vez, bueno, en este caso también es acercarse con los asesores y aquí entra la investigación para ambos. ¿Por qué? Porque como les platicaba yo por ahí en clases, la investigación a veces son antes de pandemia y era otro escenario, eran otras condiciones. La pandemia vino a modernizar enormemente todos los factores y ahorita es bueno. Ahora, después de pandemia, ¿qué está pasando en el mundo tecnológico? ¿Qué está pasando en el área que estoy investigando? ¿A dónde va a llevar esos conocimientos? ¿Por qué lo digo antes de pandemia y después de pandemia? Hay muchos estudios a nivel internacional que mencionan que el crecimiento que se ha tenido después de la pandemia en el área tecnológica ha sido en un giro de más de 360 grados. Lo que pensaron que iba a tardar con nosotros o la sociedad en que aprendieran, aceptaran la tecnología, iba a ocurrir en 5 años, la pandemia lo hizo en 6 meses. Entonces, este cambio tan drástico pues se empieza a dar y es ahí donde necesitamos investigar. Ahora sí, después de pandemia del 2022, ¿qué ha surgido de mi tema de investigación? ¿Qué hay? ¿Qué ha tomado relevancia? Para de ello partir en un escenario de aquí a 2 años, ¿qué voy a hacer que de cierta manera beneficie a un sector de la sociedad? ¿Sí? Este es un ejemplo de planteamiento del problema. Vamos a verlo de una manera más detallada. Ejemplo. Redactar un planteamiento en un anteproyecto de una tesis es clave, ya que define claramente el problema central que se investigará y, por ende, también si es relevante continuar con la estructura. Se hace una conceptualización del problema, se describe en contexto general y la importancia del mismo. Todo esto dentro de un marco teórico. Ejemplo. Este es el párrafo de ejemplo. En los últimos años, el uso de las redes sociales ha incrementado de manera significativa en jóvenes entre 18 y 25 años, lo que ha generado preocupaciones sobre el impacto de estas plataformas que tienen en su salud mental.
Este parrafito que acabo de redactar aquí como parte de mi planteamiento inicial, lo que describe es la problemática central, que define claramente qué es lo que no se ha resuelto y lo que se desconoce y que genera la necesidad de una investigación, y formula el problema con una situación específica que necesita ser completada o abordada. Entonces, fijan, estos dos puntos que están aquí justamente los está atacando, donde dice, bueno, en este caso, define claramente qué es lo que no ha resuelto. ¿Qué es lo que no ha resuelto? Pues la preocupación del impacto que va a tener en la salud mental. Ajá. Y formula el problema, que es una situación específica que necesita ser atendida. ¿Entre quién necesita ser atendida? Ah, bueno, el uso de las redes sociales se ha incrementado en quiénes, en los jóvenes de 18 a 25 años. Estoy segmentando un rasgo de la población donde voy a atacar mi problema y voy a identificar en este grupo si sí o no les está preocupando las redes sociales. Pero este párrafo contiene esa primera parte. ¿Cuál es mi segunda parte? Bueno, este es el siguiente párrafo. A pesar de múltiples estudios sobre el uso de las redes sociales, no se ha investigado profundamente la relación entre el tiempo de exposición a estas plataformas y la apreciación de los síntomas de ansiedad y depresión en jóvenes universitarios. Entonces, ¿qué tengo? Los jóvenes universitarios, pues es el rango de mis edades. Explica qué efectos negativos o implicaciones tiene el problema si no se resuelve. Entonces, aquí está que si no se resuelve, pues la exposición a estas plataformas, tratamos de demostrar si tienen ansiedad o depresión. Y también demuestra la importancia de tu investigación, en este caso, con el impacto directo. Entonces, el impacto directo, bueno, es ya no hay. Ajá. No se ha investigado profundamente toda esta parte. O sea, el autor de este párrafo ya entró a ver un poquito las investigaciones, ahorita lo vamos a hacer, y se ha dado cuenta que no hay mucha investigación, por lo tanto es un tema nuevo con herramientas que ya hay, pero es algo nuevo para identificar si en este rango de edades hay consecuencias. Nuestro siguiente punto es: si no se ha investigado este fenómeno, los efectos adversos a la salud mental de los jóvenes podrían aumentar, afectando su rendimiento académico y sus relaciones interpersonales. Entonces, en este párrafo que ataca, se responde a la pregunta: ¿por qué es necesario investigar este problema? Esto es algo importante, esta pregunta que les van a hacer cuando estén exponiendo. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Hay, alguien por ahí tenía, ¿no? Ejemplo, el tema de drones. Ok. ¿Por qué es importante ese tema de investigación? ¿Que no se supone que ya los drones vuelan? Ya hay fotógrafos que toman este video con drones, que ya es un servicio que se está dando. ¿Por qué es novedoso? O sea, ¿qué hay que no me lo están dando todavía? Ajá. Voy a poner otro ejemplo. Por ahí estaba una tesis que habla sobre el CRIT y la parte de los videojuegos y los niños con rehabilitación. Ajá. La pregunta es: ¿por qué es necesario volverlo a investigar? ¿Que no se supone que hay suficientes videojuegos? Si yo entro a la Apple Store y Play Store, hay miles de juegos. ¿Por qué sería el mío relevante? Ujú. Es ahí donde yo tengo que centrarme muy bien en saber por qué mi investigación, independientemente del tema que sea, es importante. O sea, yo tengo que defender como esto de los videojuegos, sí. Lo que pasa es que ellos usan videojuegos para la diversión. El mío es un videojuego de rehabilitación, que en ese medio solamente hay 15 juegos en el mundo que están certificados para la rehabilitación. O sea, es muy poco para la necesidad que se tiene. Ajá. Es donde yo tengo que tener esa parte de bien sustentado el por qué y mencionar si tu investigación contribuye o lleva vacíos en la literatura existente o ofrece una perspectiva o una solución práctica. Entonces yo aquí le puedo decir, bueno, pues es que hasta ahorita no hay algo, o sí hay, pero nadie ha investigado en esto. O sea, sí han utilizado los drones, pero nadie específicamente esto. O sí lo han utilizado este tipo de tecnologías para hacer un análisis forense, pero en este sector donde yo voy a hacer mi investigación o para este tipo de empresas, nadie lo ha hecho. Ujú. Nuestro siguiente punto es: la investigación contribuirá a identificar las causas específicas que asocian el uso prolongado de las redes sociales con problemas de salud mental, proporcionando datos relevantes para el diseño
de programas de intervención en universidades. Esto es una formulación del proyecto y esta es hacia mi pregunta de investigación. Finalmente se transforma en tu problema una pregunta de investigación clara y precisa y esta pregunta guiará todo el proceso. Ojo, este último párrafo aún puede haber cambios. ¿Por qué? Porque nos falta terminar o nos falta hacer en la siguiente semana las preguntas de investigación. Entonces, este párrafito al final, si se dan cuenta, puede sufrir cambios. ¿En qué sentido? En simplemente qué es lo que busco al final con mi tesis. Aquí dice que esta investigación busca contribuir a identificar las causas. ¿Qué busca mi investigación? Voy a poner un ejemplo, los de autismo. Mi investigación va a contribuir a que los niños que tienen el síndrome de autismo tengan a lo mejor una mejor concentración y un mejor índice de aprovechamiento escolar. Eso es lo que va a contribuir mi investigación. Que ese videojuego, esa aplicación que les voy a dar, realmente contribuya. Oye, ¿cuál va a ser tu contribución de tu investigación final? Si nos vamos al ética hacking y análisis forense, mi contribución es que, no se puede poner ejemplo, las pequeñas pymes puedan con las herramientas del software libre poder justamente caer en situaciones de robo de información y que puedan estar preparadas para esas situaciones. Pero esta parte la vamos a hacer justamente con lo que vendría siendo nuestra investigación. Para ello vamos a pasar a otro escenario. Bueno, pasando a otro escenario, tenemos justamente, podemos usar herramientas para hacer esta parte de investigación. Y bueno, aquí voy a entrar a Google Academic y se fijan, voy a tomar el tema aplicaciones de la enseñanza para autismo. Entonces yo pongo esto y Google Académica me va a traer, pues si ustedes ven, muchísimos artículos de todo tipo que hablan sobre estas palabras claves que yo acabo de colocar. Ok, lo primero y lo importante es que chequen los años. ¿Sí? Yo le puedo decir, ¿sabes qué? Yo quiero que me traigan nada más en este caso, del 2022 a la fecha del 2024. Nada más quiero que me traigas eso porque quiero saber lo más nuevo que ha pasado. Y entonces al hacer estos cambios, bueno, ya empieza justamente a traerme los documentos. Ahora, lo siguiente que tienen que checar es, aquí se fijan, citado por, aquí hay dos personas que ya usaron este artículo porque fue bueno, porque tienen las condiciones necesarias y lo referenciaron a su trabajo de tesis. Aquí está citado por uno, acá abajo no hay citas, acá hay otro, ¿sí? Eso es algo muy importante que tienen que checar. Entre más citados esté, quiere decir que el artículo tuvo una mayor relevancia y que la información que está arrojando este artículo pues es muy interesante para justamente pues los tesistas en su documentación teórica para demostrar algo. Entonces, eso es algo que se tienen que fijar. Dos, aquí está y les dice cómo citar. Mi recomendación es la siguiente. Como van a entrar y para hacer el planteamiento mínimo tienen que buscar 5 artículos para que se den una idea de cómo va el planteamiento y hasta dónde quieren llegar, yo lo que les aconsejo es que los vayan descargando en su computadora y vayan haciendo una carpeta. Que diga esto es lo que he encontrado y vayan clasificándolos. De tal manera que ustedes sepan y digan, bueno, es que en este artículo hubo este párrafo que mencionó el autor que me parece muy bueno y que creo que es parte de lo que yo voy a hacer, ¿no? A lo mejor no llegó tan allá el autor, pero yo sí voy a tener tiempo de demostrarlo, ¿sí? Entonces es algo importante que hay que fijarnos en esta herramienta de Google, es entonces el año, cuántas citaciones lleva el artículo, ¿sí? Y hay algunos que traen aquí las versiones. Esas versiones es si este artículo ha sido transformado para los escritores en otros artículos que han salido de él y eso también habla muy bien del artículo. Entonces, esta primera parte aquí la voy a dejar.